días. Va a empezar la sesión de hoy con la presencia de Bertrand Lavedrine. Muchas gracias por venir. Él es profesor de temas de preservación en el Museo de Ciencias Naturales de París y director del CRCC, un laboratorio de investigación ligado al museo, donde se investigan temas de conservación de colecciones, pero en un aspecto muy amplio. Tratan temas de colecciones de papel, de instrumentos musicales, incluso monumentos. Y entre ese tipo de estudios tienen un apartado para fotografías. Él ha escrito varios libros sobre conservación y preservación de fotografías. El último está traducido al castellano y se titula Reconocer y conservar las fotografías antiguas, y creo que es un manual básico que todos deberíamos tener. Su última publicación es sobre historia y preservación de autocromos, publicado por la Getty. Ya está disponible para su compra en francés y en breve va a salir la versión en inglés. Y con esto pues le cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias por tus amables palabras de presentación. Para mí es un placer y un honor estar aquí entre amigos y colegas que ya vi el año pasado y en otras ocasiones. Asimismo, quiero darle las gracias a la Fundación Mapfre por haberme invitado otra vez a Madrid. Afortunadamente hace muy buen tiempo, mucho mejor que en París. Para mí es un placer realmente estar aquí, aparte del tiempo. Todos estamos muy contentos de trabajar en este campo, que está en la intersección entre el arte, las ciencias y las prácticas y arte de conservación. Es una comunidad muy limitada, nos conocemos todos bastante bien y para mí, desde luego, es un placer poder veros de forma regular, lo cual también nos brinda la oportunidad de viajar. La semana pasada, por ejemplo, estuve en Estambul para un curso de formación sobre la preservación fotográfica para países de Oriente Medio. Se trata de una iniciativa de 4 años fundada por la Getty y por la Fundación Malon. Incluye una serie de talleres de formación en Oriente Medio. Hasta ahora hemos estado en Estambul, Abu Dhabi, Rabat y Beirut. Es una iniciativa muy interesante. El objetivo no solamente es viajar, evidentemente, sino también incrementar, o más bien concienciar sobre la preservación fotográfica en esta parte del mundo. Vemos iniciativas parecidas en muchas partes del mundo, cosa muy interesante. Por ejemplo, en Rusia hay un programa sobre la conservación fotográfica basado en San Petersburgo, en Europa Central, también en Asia y en África. Vamos a empezar un programa sobre preservación fotográfica para países del África Occidental con mis dos colegas, Norris de la Universidad de Delaware y Nora Kennedy, que es conservadora fotográfica en el Metropolitan de Nueva York. Empezaremos en marzo del año que viene un curso en Benín sobre preservación de colecciones fotográficas. Esta es una región muy rica en fotografías, en colecciones fotográficas. Así que es muy alentador ver que en todo el mundo hay cada vez más interés en este campo. Y no solamente en grandes instituciones, sino por parte del público en general. El interés en la preservación fotográfica es cada vez mayor, aunque al mismo tiempo hay muchas colecciones en una situación de peligro. Me han pedido que os hable de la preservación de fotografías contemporáneas. Hay una serie de aspectos que me gustaría abordar en mi presentación. De hecho, nos importa lo que queremos. Nuestra relación con la fotografía con frecuencia es pasional. Es a veces una relación de amor y odio, o de amor o falta de interés. Valoramos a las fotografías, luego las rompemos o las tiramos y luego intentamos repararlas como si fueran un puzzle. Esto forma parte de la historia del patrimonio fotográfico. En la primera parte de la presentación quiero en primer lugar analizar las diversas formas en las que se han evaluado las imágenes fotográficas en los últimos 150 años. Luego propongo que veamos cómo
hemos cambiado la forma de conservar fotografías y analizar cuál es la situación en los últimos 15 años. El campo de la conservación fotográfica ahora es más maduro que antes, evidentemente. La evolución de este campo nos lleva a la situación actual, en la que se aplican nuevos enfoques y en la que surgen también nuevos desafíos para la conservación fotográfica. Para volver a la historia, he elegido esta imagen. Este es mi colega, Jean-Paul Goldon, a la derecha. Yo mismo, espero que me reconozcáis, a la izquierda. Tenía más pelo, evidentemente. Y en el medio tenemos a Brian Coe, que es científico de Kodak, que trabajaba en la Royal Photographic Society, especializado en fotografía de color. Esta fotografía se tomó en la década de los 80, hace 30 años. Y marca un poco el comienzo de la conservación fotográfica en Francia, en la última fase. No es que antes de los 80 nadie estuviese interesado en la fotografía ni en la conservación fotográfica. Sin embargo, en los 80 los archivos museísticos y las bibliotecas empezaron a preocuparse más por la conservación de estos materiales, lo cual supuso un punto de inflexión. Cuando se introdujo la fotografía y se hizo popular, en la cuarta década del siglo XIX se consideraba como un milagro científico. Objetos que podían ayudar a los científicos y a los arqueólogos a documentar su trabajo, aunque nunca se consideró entonces como un nuevo tipo de objeto artístico, ya que la imagen no era resultado de la mano del artista, sino de una reacción química del pincel de la luz, citando a uno de los expertos de la época. De hecho, la labor del fotógrafo, a los ojos del público, se consideraba como una actividad técnica, no artística. Incluso el fotógrafo podía echarse una cabezadita mientras la luz producía la imagen. En esta caricatura, llamada el daguerrotipo, vemos cómo se reía el público de los fotógrafos, que en este caso duermen mientras que la propia luz del sol hace todo el trabajo. Se llamaba el daguero limpia chimeneas. Las posibilidades ilimitadas de interacción con las imágenes una vez producidas contribuyeron mucho a estos pensamientos o ideas. La fotografía no puede ser un arte, se escribió, porque nada más que es fruto de la luz y no de la obra de un ser humano, del trabajo de un ser humano. La belleza, por tanto, de las imágenes no tiene nada que ver con el fotógrafo, con la mano del fotógrafo, con su habilidad ni con su experiencia, sino con la calidad de la luz y con parámetros naturales. Los daguerrotipos, sobre todo, los muestran los franceses, dice esta cita, como era de esperar. Un país muy orgulloso de haber descubierto la fotografía. Sin embargo, los ejemplos que muestran los fotógrafos americanos los superan mucho en efecto y en belleza, lo cual se atribuye a una diferencia en las características de la luz solar modificadas por las condiciones atmosféricas. Parece que la calidad de la imagen no tenía nada que ver con la habilidad del fotógrafo, sino con la calidad de la luz solar. Esta es una cita de 1858. Entonces las imágenes no se consideraban creación artística, sino reacción de una interacción química. Con la llegada de la fotografía sobre papel, con el colotipo, negativos en papel y también en papel de sal, la intención del artista se hizo más evidente, más obvia. La naturaleza del colotipo, del proceso, permite una mayor interacción y variación en la gama de color y de texturas. El que la fotografía esté sobre papel lleva a la fotografía al delicado campo del papel y de las artes gráficas. Ya no es únicamente una técnica. Los artistas de entonces los pintores entonces utilizaban fotografías en el estudio para preparar sus obras. Entonces las fotografías no formaban parte de las colecciones del museo, excepto
a modo de documentación y se mostraban en ferias y en exposiciones mundiales, sobre todo como muestra de los logros científicos y técnicos. Las fotografías se valoraban y se consideraban, pero sobre todo se consideraban bien, pero sobre todo como documentación de obras técnicas de ingenieros y demás, no como objetos de museo. Como el revelado era químico, evidentemente cae dentro de la categoría del copyright. Había una ley en Francia que decía que todas las cosas que estaban impresas tenían que estar en la Biblioteca Nacional. Por una tarifa muy pequeña, la Biblioteca Nacional, daba acceso a una colección de las primeras imágenes fotográficas, que ahora constituye una de las colecciones más valiosas del mundo de la fotografía primitiva, con obra de Le Gouvreur y de todos los primeros fotógrafos que practicaban la fotografía desde la cuarta a la sexta década del siglo XIX. En los 70 y los 80, gracias a la introducción del nuevo proceso, en la fotografía a la plata, empieza una nueva era de la fotografía, un proceso que permite producir placas fotográficas que no pueden almacenarse mucho tiempo antes de su uso. Almacenarse mucho tiempo antes de su uso. Es el comienzo de una nueva industria, la industria fotográfica. Pequeñas empresas se hicieron enormes, como Eastman Kodak en Estados Unidos o Union Brothers en Francia. He trabajado varios años en la empresa Lubian Brothers y vi los beneficios de la empresa. En estos años que vemos en el eje horizontal, vemos que en 10 años los ingresos que generó la empresa se dispararon de 0 a 8 millones de francos, una cifra exorbitante para la época. Así que el negocio de la fotografía en estos años fue muy bueno, fue muy próspero, lo cual también reflejaba el hecho de que el público estaba cada vez más interesado en la fotografía y en la compra de materiales fotográficos. Esta democratización de la fotografía puede haber contribuido a disminuir el valor de las imágenes, ya que cada vez era más fácil y más barato producirlas. Desde luego mucho más que antes. Para mí, esto podría compararse a la historia del aluminio. Yo no lo sabía, pero hace unos 10 años descubrí que el aluminio se consideraba casi tan valioso como el oro. En 1850, alrededor de esta fecha, era tan caro fabricarlo que los pocos objetos de aluminio existentes se utilizaban en la joyería como molde. Napoleón III compró objetos de aluminio a un precio muy elevado, pero alrededor de 1890, gracias a la utilización de electricidad, bajan mucho los precios de producción de aluminio y estos objetos dejaron de tener interés y se descartaron. Al público ya no le interesaba tanto el aluminio como antes, excepto como material para cacharros de cocina. En mi opinión, se puede hacer una analogía entre el aluminio y la historia de la fotografía. Al principio era algo muy precioso que podían producir muy pocas personas. Sin embargo, tan pronto como se hizo popular, se democratizó la fotografía, decayó el interés en las imágenes fotográficas desde un punto de vista artístico. Para equilibrar este fenómeno, un grupo de fotógrafos, los pictorialistas, intentaron fomentar el reconocimiento de la fotografía como arte, desdibujando la línea entre las fotografías y los documentos gráficos. El libro que vemos aquí se titula ¿Es la fotografía un arte? Para el libro, evidentemente, la respuesta es afirmativa. Es un libro que arguye que la fotografía pictórica es un arte que ha de ser reconocido como tal. Luego se produce un cambio radical en la forma en la que consideramos las fotografías, porque algunas personas estaban muy involucradas en el campo de la fotografía, fueron testigos de estos cambios y decidieron que era interesante hacer un seguimiento de la historia de la fotografía y coleccionar
pruebas de la historia anterior. Vemos ahora lo mismo para la tecnología digital. David Cromer en Francia y otros en Austria fueron los primeros que mostraron el interés por coleccionar artilugios fotográficos. Este es un coleccionista que soñaba con un museo fotográfico y que acumuló una gran colección fotográfica a finales del siglo XIX. Sin embargo, ningún museo mostró interés en abrir una ala fotográfica, y luego más tarde la colección de este aficionado fue vendida a Kodak. Joseph Maria Eder, es el segundo caballero científico que vivía en Viena, que empezó a coleccionar fotografías y artefactos fotográficos y escribió asimismo una historia de la fotografía muy interesante. En este caso hablamos únicamente de iniciativas privadas. Tenemos que esperar hasta 1940 hasta ver un museo que muestra fotografías como parte de su colección. Fue en Norteamérica, el MoMA, el Museo de Arte Moderno, que se inauguró en 1940, inauguró un departamento de fotografía bajo la dirección de Gomonioa. En Europa, la fotografía seguía coleccionándose a efectos documentísticos. Estaba en manos de instituciones que la utilizaban como documentación, pero no como objeto artístico. Es muy interesante ver la colección en la institución francesa y ver cómo se utilizaban entonces las imágenes. En el Ministerio de Cultura de París hay una gran colección de primeras fotografías realizadas por fotógrafos en la década de los 60 del siglo XIX. El ministro de Cultura quería entonces que se documentasen los monumentos. Valdés, Mistral y otros lo hicieron. Como la caja era muy pequeña, decidieron cortar las fotografías en dos para que cupieran dentro de las cajas. Tenemos una gran colección de fotografías en el Ministerio de Cultura francés, cortadas en 2 o 3 trozos porque las cajas eran demasiado pequeñas, lo cual nos dice mucho de cómo se consideraban las imágenes. Eran valiosas porque se mantuvieron, se conservaron, pero no lo suficientemente valiosas para ser mantenidas en una sola pieza, intactas. Era más importante que cupieran dentro de la caja del ministerio. Afortunadamente la práctica cambió posteriormente y, sin embargo, muestra cómo se consideraban entonces las fotografías de forma muy diferente a la que se hace ahora. Después de 1982, y llevó mucho tiempo entonces, se abrió un centro oficial de fotografía en Francia, en la Galería de Joton, y se reconoció la fotografía oficialmente como una bella arte. Y luego se abrió pocos años después el Museo Orsay con un departamento dedicado a la fotografía, el primer museo que tenía un departamento oficial dedicado a la fotografía. Al mismo tiempo, las fotografías se vendían en el mercado del arte a precios muy altos, en subastas, sobre todo imágenes del siglo XIX que se consideran obras de arte, y también del siglo XX. Por ejemplo, esta de Edward Steichen, y más recientemente, incluso fotografías modestas y anónimas, como esta, en la que se ve a Billy el Niño, se vendieron a precios muy elevados en subastas, lo cual muestra que a finales del siglo XX, principios del XXI, la fotografía ya no es valorada únicamente por su contenido visual, sino también por ser objetos históricos, artísticos, con un valor intrínseco bastante elevado, que merece su colección, su preservación en colecciones tanto privadas como museísticas. Pero no solamente en instituciones nacionales como museos, archivos y bibliotecas, sino también en manos del público. El público mostró un interés cada vez mayor en la preservación de las imágenes familiares y empezaron también a coleccionar imágenes, ya que les preocupaba cada vez más la historia y el pasado en un mundo que cambia cada vez más rápidamente. Es muy interesante ahora ver cuando hay, por ejemplo, un desastre o una inundación, que una de las prioridades para la gente que tiene que dejar su hogar son las fotografías. Quieren salvar los álbumes fotográficos, lo cual indica claramente el valor que le atribuyen a estos objetos, que tienen un componente emocional muy importante. Tenemos muchísimos ejemplos.
en los últimos años, en los que desgraciadamente ha habido muchísimos desastres e inundaciones en Europa, en América y también en Japón, la mayor parte de las personas tenían como prioridad salvar sus imágenes fotográficas. Las fotografías anónimas son valiosas para la familia que las conserva y también para la sociedad en general. Y estas colecciones también son buscadas por coleccionistas que se especializan en imágenes anónimas. Sin embargo, el desarrollo de la fotografía digital ha contribuido mucho al interés que tiene la fotografía en ojos del público, el interés por las fotografías del pasado. Al mismo tiempo, no obstante, ha creado una actitud inversa, totalmente opuesta. Por ejemplo, la semana pasada, cuando estaba dirigiéndome a mis colegas en Oriente Medio, un director de una colección había digitalizado las fotografías descartando los originales. Cuando les preguntamos o les pedimos que nos muestren sus colecciones, nos muestran una colección de CDs y DVDs. Las imágenes originales las han tirado a la basura. Es bastante interesante ver esta dicotomía de actitudes. Por un lado, el público presta más atención a las colecciones fotográficas y por otro lado hay gente que tira grandes cantidades de fotografías en papel, puesto que se cree ahora que la imagen digital es lo que vale. Lo cual es un punto de partida bastante bueno que nos lleva a mejorar la educación de las personas y la educación también de las empresas, puesto que este fenómeno se ha dado sobre todo en grandes imágenes que cobran normalmente una tarifa muy elevada por consultar sus imágenes. Tenemos que abogar por la conservación fotográfica en manos de grandes empresas y a veces también de grandes instituciones. El cambio digital, la digitalización también cambió del arriba abajo el mercado fotográfico. Muchas empresas fotográficas tradicionales, como todos sabemos, han tenido que suspender la fabricación de productos fotográficos. La película Kodak va a desaparecer más tarde o más temprano. Está claro que la empresa no puede permitirse seguir fabricando papel color o negativos en color o diapositivas. Y Kodachrome desapareció después de 80 años. Quizá la desaparición de estos materiales haga que las fotografías que los utilizan sean más atractivas. La fotografía adquiere también nuevos valores como historicidad y testimonio tecnológico, técnico. Es interesante ver cómo una empresa tan grande como Kodak, que tenía más de 100 años de antigüedad, va a suspender casi del todo sus actividades. En la década de los 70, esta empresa introdujo la primera cámara digital en su laboratorio. Esto lo encontramos en los archivos, donde podemos ver la primera cámara digital que lanzó Kodak en 1975. No es que la lanzara, la desarrolló en el laboratorio, pero nunca la comercializó, desgraciadamente. Estos son los cambios que pueden atribuirse al mercado y también a la sociedad frente a la fotografía. La fotografía, no obstante, no ha cambiado. Como dijo Cartier-Bresson, la fotografía no ha cambiado desde su origen, excepto en lo relativo a sus aspectos técnicos, que para mí no son importantes. Es cierto que el arte fotográfico seguirá existiendo. Sin embargo, las propias fotografías en su materialidad y en lo relativo a su proceso de producción son totalmente distintas, que al principio la cuestión entonces ahora es dilucidar lo que es una fotografía. ¿Qué es una fotografía? ¿Cómo podemos definirla a principios del siglo XXI? En el pasado, la fotografía era una imagen permanente, visible, producida por la acción de la luz. En la actualidad esto ya no se aplica. Las imágenes se imprimen por medio de tintas o toners u otras técnicas. La expresión fotografía digital se utiliza de forma muy amplia, aunque su significado no está claro. ¿Es un fichero? ¿Es una impresión? La línea entre impresión fotográfica e imagen fotográfica no es muy clara. Deberíamos entonces hablar únicamente de imágenes fotográficas, es decir, en un punto determinado se ha utilizado una cámara, pero la imagen que estamos viendo
no es una fotografía tradicional. Y toda esta discusión puede parecer quizás demasiado teórica, pero de hecho no lo es, ya que tiene implicaciones prácticas de gran calado en la forma en la que conservamos y preservamos colecciones fotográficas. La definición adecuada de un concepto contribuye mucho a definir una buena estrategia de preservación, ya que la conservación de un fichero digital o de una impresora de chorro de tinta requieren enfoques distintos, habilidades y competencias diferentes. Y además, gracias a la versatilidad de las tecnologías digitales, los artistas mezclan cada vez más todo tipo de materiales nuevos como PMM, plástico y demás. Saber entonces lo que estamos preservando es importante si queremos preservarlo bien. La prioridad en la actualidad, evidentemente, es la preservación o conservación de imágenes digitales, lo cual supone grandes desafíos para el futuro. Y no solamente para la fotografía, el perder datos e información por la obsolencia de la tecnología es el principal riesgo que corremos. Bien, la primera parte de mi presentación era simplemente considerar la forma en que valoramos o hemos valorado la fotografía en el pasado y luego también cómo las conservamos. Y ahora me voy a centrar más en este otro aspecto, la conservación. Cualquier actividad humana se produce en un entorno social, cultural, etcétera. Y esto es cierto para el arte y también para la conservación del arte. Y la conservación del patrimonio artístico ha ido evolucionando en la forma en que hemos cuidado nuestros artefactos, sobre todo cuando hablamos de colecciones de fotografía. Y en Francia el siglo XIX se vio muy influenciado por Eugène Viollet-le-Duc, que se encargaba de conservar los monumentos franceses. Y para él la conservación quería decir recrear el monumento, también mejorándolo en algunos casos. Y la idea era, por ejemplo, hacer algunos monumentos más góticos de lo que ya eran. Y entonces recrear algo que no existía en el pasado. Y eso lo hizo en muchos monumentos. Era realmente una técnica de restauración muy invasiva, si lo podemos llamar restauración, y porque afectaba la materialidad misma del monumento. Y luego, en el otro extremo, tenemos al británico John Ruskin, que estaba totalmente en contra de este tipo de intervención. Él veía la restauración de forma totalmente distinta. Según Ruskin, y le cito, es imposible rehacer algo que ya está hecho. Para Ruskin no hay ninguna forma de hacer restauración. Y Viollet-le-Duc decía, vamos a hacerlo nuevo, mientras que para Ruskin era totalmente lo opuesto. Y entonces en la conservación de fotografía, pues hemos pasado de un enfoque al otro, de un extremo al otro. Y si vemos en la bibliografía del siglo XIX, hasta 1970, vemos que hay muchísimas recetas y tratamientos químicos para renovar o aumentar el contraste de las imágenes que se han ido degradando. Es cierto para todo tipo de técnicas, para la impresión en placas de plata, para eliminar la descoloración, para eliminar las manchas. Y si vemos los archivos, yo por lo menos he encontrado estos documentos producidos por los Archivos Nacionales de Canadá, y es interesante porque en su punto número 4, Klaus Hendricks, mi colega, dice que el tratamiento químico de las fotos en blanco y negro descoloradas es uno de los problemas más urgentes y significativos. Así que en 1970 u 80 estábamos todavía muy influidos en el esfuerzo de los fabricantes de producir una imagen perfecta. Y para la mayoría de nosotros, una fotografía tiene que ser perfecta, tiene que ser como lo que vemos en lo que hacen las empresas fotográficas. Ese era el tipo de imagen perfecta que promocionaban esas empresas.
Pero a finales del siglo XX, este atractivo de un objeto perfecto, de una imagen perfecta, pues empezó a contrastar con el uso de la patina. Y esto es un cambio importante en el uso de la fotografía. En su libro, mi colega Gavin Weaver dice que en 1988 esta impresión se vendió por $800,000 norteamericanos, y en el 2004 la misma imagen se subastó, pero se eliminó la parte del espejo en plata y no se vendió esa imagen. ¿Y por qué no se vendió? Pues porque se eliminó el silver mirroring, esa técnica, y eso hizo que pues fuera menos valiosa la imagen, porque pues daba la impresión de que se había restaurado demasiado, ya no tenía el mismo valor. Y entonces la pátina se vuelve algo muy valioso, y es la evidencia clara de que una fotografía es una fotografía antigua. Y como dice Alex Riegel, el valor de la edad pues se ve en una falta de perfección y una desaparición de los contrastes de los colores. Ahora hay que respetar la integridad, la autenticidad del artefacto, y también aceptar el paso del tiempo, aunque esto deteriore la imagen. Y hasta en imágenes de los 70 lo podemos ver desde una perspectiva histórica, y Nora Kennedy señalaba que el público ahora se ha vuelto muy nostálgico y les gusta recordar épocas pasadas, y realmente la perfección ya no es tan importante. Entonces se aprecia esa descoloración. Y si vemos algunas aplicaciones del iPhone, de hecho hay alguna aplicación que convierte a las fotografías en fotografías antiguas, con lo cual esto demuestra que ahora hay un gusto por este tipo de fotografías que se ve que han envejecido, pero esto no es nada nuevo. En Japón, algunas imperfecciones se han valorado y respetado durante siglos y se incluyen en el wabi-sabi. Wabi es simplicidad y sabi es belleza y la serenidad de lo que no es permanente. Entonces, resulta interesante que en Oriente y Occidente estamos de acuerdo en el valor que tiene alguna deterioración, algunas imperfecciones por el paso del tiempo. Hace unos meses estuve con una artista joven, Dove Altush, que estaba exponiendo dibujos que hace a partir de fotografías. Su exhibición se mostró en el Centro Pompidou, en París. Y este es un dibujo que copia o reproduce perfectamente una imagen fotográfica, y el artista quería reproducir, no sé si queda claro aquí, pero aquí lo tenemos, aquí y aquí, y aquí también. El artista realmente tenía un gran interés en reproducir cualquier imperfección en la imagen, cualquier mancha en la imagen, porque las alteraciones que algunas veces son imposibles de detectar por el ojo, para él son la dinámica oculta del tiempo. Y el tiempo, el paso del tiempo se ve a través de esta degradación e imperfecciones. Entonces, la degradación es una característica de los objetos tangibles y no se produce en las imágenes digitales. Cuando tenemos este deterioro, pues ya nos indica que estamos ante una imagen tradicional, porque normalmente no vemos este tipo de daños o imperfecciones en imágenes digitales. Y esta es una característica de las fotografías antiguas.
Y hoy en día parece que la sociedad está más dispuesta a apreciar esos objetos en sus condiciones actuales y no quieren hacer demasiada restauración. Y esto ha tenido un impacto en nuestro trabajo diario en la conservación, pero también ha tenido un impacto en la forma en que hacemos investigación en el campo de la conservación. Para subrayar esta evolución, hace algunos años el Comité de Conservación de ICONSESE ha definido diferentes eras de actividad en el mundo de la conservación de las colecciones. Por ejemplo, conservación preventiva, conservación para remediar y restauración. Y ahora la restauración es una prioridad para nosotros y para la conservación de los artefactos históricos. En la conservación preventiva, pues hay que evaluar la fragilidad y el ritmo de degradación de los artefactos contemporáneos, documentar y hacer un monitoreo y definir las mejores estrategias de conservación e identificar las fotografías y los procesos por los cuales se han hecho. Y ahora hay un gran interés en este tipo de conservación y nos hemos encontrado con muchos problemas durante las últimas exposiciones, en los últimos 15 o 20 años. En primer lugar, con las imágenes en blanco y negro. Hemos visto imágenes de blanco y negro descoloradas durante las exposiciones en muy poco tiempo. Así que tenemos algo de entendimiento de esto, pero necesitamos hacer más investigación para entender por qué está pasando esto y por qué estas imágenes son tan frágiles. También nos encontramos con la descoloración y manchas en el papel en algunas exposiciones, con papel con resina. Después de algún tiempo aparecen unas manchas rojas en la imagen. Y aunque tengamos alguna pista para entender este tipo de degradación, tenemos que ser capaces de predecir si esto va a pasar o no cuando vamos a exponer una imagen en una colección. También tenemos que adquirir más información sobre la estabilidad en la luz y en la oscuridad de nuevos procesos fotográficos como imágenes digitales, impresiones por chorro de tinta y por láser. Es cierto que podemos hacer algunas pruebas, algunos tests, pero una vez que la imagen ya está en la colección, tiene su propia susceptibilidad a daños causados durante la exposición y tenemos que poder evaluar cuál va a ser el impacto de la luz sobre esas imágenes. De hecho, recientemente Paul Whitmore introdujo una herramienta muy interesante, el microfedómetro, que consiste en iluminar una parte de la imagen con un haz de luz muy fuerte y ver cómo se comporta el tinte. El proceso se hace antes de que la degradación sea visible. Simplemente mide el primer paso en el proceso de degradación, pero con esta información es posible evaluar cuál es la estabilidad de ese tinte. Aquí vemos la curva. Durante la exposición, esta curva nos indica cuál es la sensibilidad a la luz de este tinte o de este colorante. También hay un nuevo campo de investigación utilizando un entorno anóxico. Sabemos que si exhibimos un tinte a la luz, pues si hay oxígeno o no, esto va a cambiar muchísimo cómo se degrada. Y se puede hacer un experimento con un tinte rojo sobre papel y aquí lo pusimos, por ejemplo, en condiciones normales, o sea, con oxígeno en el aire, y a la derecha la misma exposición a la luz, pero sin oxígeno. Y podemos ver que la degradación del tinte es muchísimo menor cuando eliminamos el oxígeno en el ambiente, con lo cual se ha propuesto marcos anóxicos como este que se propuso en la Galería Tate, donde sustituimos el aire por un gas
o esta imagen que es de una colección en Austin, también se conserva sin oxígeno, y el Museo Metropolitano ha organizado una exposición de autocromos también con marcos anóxicos, con lo cual las placas originales se presentaron en un marco anóxico para reducir la degradación causada por el oxígeno en el ambiente. Bueno, pues no es fácil, es bastante complejo este sistema, pero sí que es una opción que se podría utilizar en algunos casos. Hay otro desarrollo que también ayuda a la conservación de las fotografías, y es el uso del LED. El LED es una herramienta que se introdujo hace 10 años, muy interesante, y ahora es muy práctico utilizarlos porque no producen rayos ultravioletas o infrarrojos, con lo cual es magnífico para exhibir objetos, aunque la luz sea mala, o sea, la luz puede dañar un objeto, aun si rayos infrarrojos y ultravioletas, pero con esta fuente de luz es bastante mejor el resultado, y también se puede utilizar para cambiar el resultado de color. Hice unos experimentos con mis colegas el año pasado y mostramos que utilizando una combinación distinta de LED podemos cambiar completamente el color de un objeto y podemos recrear un color original, que no es cierto en realidad porque no tenemos ni idea qué color estamos recreando, pero de hecho damos la impresión de recrear un color, y les voy a dar un ejemplo con estos pájaros con diferentes luces blancas. Ven ustedes que cambia el color según la luz a la derecha. El pájaro estaba dañado, el color de las plumas se había degradado, y con esta luz podemos intensificar el color. Con lo cual, hoy en día podemos utilizar luz también para recrear la sensación de que la imagen está en buenas condiciones. Tenemos, por lo tanto, muchas herramientas disponibles ahora en el campo de los museos para ayudarnos en la conservación y para presentar los objetos de forma distinta. Otra prioridad es la caracterización y el análisis, y me encanta ver que el Instituto de Conservación Getty ha colocado en su página web estas imágenes. Es un trabajo muy interesante que han hecho ahí, pero también otros colegas como Paul Messier. Y esta información es muy interesante para los conservadores, pero lo que es aún más interesante es la identificación de fotografías contemporáneas. Tenemos muchísimas imágenes en color en nuestras colecciones, pero no somos capaces de decir si es Ektacolor, Fujicolor, Kodak Color, porque están pegadas sobre una placa y no tenemos la información. Así que espero que en el futuro, con el desarrollo del campo de las herramientas analíticas, equipos analíticos, podremos caracterizar cuál ha sido el proceso utilizado y determinar de qué proceso se trata. Bien, estos eran los aspectos de los que quería hablar en cuanto a la conservación de fotografías contemporáneas, pero hay nuevas tendencias en la conservación. Hemos hablado de la restauración, de la conservación preventiva, pero en el futuro vamos a hablar más de conservación sostenible o verde. El campo de la conservación tiene muchísima suerte porque tenemos muchas normas, muchos estándares, más que en cualquier otro campo de patrimonio cultural. Tenemos normas para conservar las imágenes impresas, las placas. Tenemos muchísimas normas o estándares, y es bastante complejo porque las condiciones recomendadas para un objeto son distintas a las condiciones recomendadas para otro objeto. Así que puede resultar muy difícil aplicar estas normas en una colección mixta, pero estas normas también resultan muy efectivas en lo que se refiere a los costes, y algunas no son demasiado verdes.
Si queremos atenernos a la norma, tenemos que utilizar un papel muy caro, tenemos que utilizar almacenamiento en frío, y ahora el nuevo campo de actividad se centra en encontrar una forma media de preservar al mismo tiempo que reducimos el coste de la conservación. Esto es cierto para el medio ambiente, pero también es aplicable a la calidad del material que utilizamos en la conservación. El papel y las cajas para la conservación resultan muy caros. Y es interesante ver que algunas imágenes que han sido conservadas en cajas de zapatos durante 100 años están todavía en muy buena condición. Con lo cual, ¿existe la necesidad o es una prioridad el sacar esas fotos de esa caja cuya calidad no es demasiado buena? Pues cuesta dinero, el papel es caro y tiene un impacto ecológico porque se procesa de forma química, con lo cual estamos reconsiderando todas estas normas para establecer un equilibrio entre la calidad de la conservación, pero también el impacto que tenemos en el medio ambiente. Esto es cierto para las cajas, pero también para el clima. Y en los últimos 10 años, cada vez más instituciones están utilizando el entorno de conservación introducido por IPI, que es un equipo que puede predecir el impacto que va a tener el medio ambiente en la esperanza de vida de la colección. Utilizando este instrumento, esto nos permite una mayor flexibilidad en la forma en que queremos conservar la colección y resulta muy interesante. También quisiera mencionar que en cualquier actividad de conservación tenemos que prestar atención al entorno social. Y el trabajo realizado por mi amigo Martin Jürgens en Laos es muy interesante, porque no era papel muy caro, no importó papel muy caro de fuera, simplemente pidió a las aldeas, porque la colección estaba en un monasterio, y entonces pidió a los de la aldea que produjeran papel que se utilizaba para conservar la colección. Se produjo en estas pequeñas aldeas. No es papel de la mejor calidad, no lo sé, a lo mejor sí que tiene buena calidad, pero la comunidad es la que se ha involucrado en esta conservación de la colección. Entonces es buena idea hacer que participe el público también en este esfuerzo. Bueno, queridos colegas y amigos, con esta presentación quería subrayar que la naturaleza de la fotografía ha cambiado. Y también hemos cambiado la forma de conservar y preservar estas colecciones fotográficas. Nada dura para siempre y la forma en que preservamos o conservamos la fotografía está cambiando y seguirá cambiando. Hoy en día la prioridad ha pasado de la conservación a la prevención preventiva o a la conservación verde. Y esto va a tener un impacto en la forma en que conservamos nuestras imágenes en el futuro próximo. Muchas gracias por su atención.